una afectuosa salutación de la mayoría de la Federación d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. La delegación mayoritaria votaremos a favor del informe. En un contexto de ataque a los derechos de ciudadanía, al sindicalismo de clase, la FECO ha liderado plataformas. Hemos mantenido la campaña de resistencia a la LOMCE. Se ha crecido en cohesión interna. Se ha instado al diálogo y la negociación sin abandonar la calle, sin abandonar la movilización. En estos años valoramos que el trabajo en las secretarías de acción sindical, de pública no universitaria, de privada, de universidad y de PSE, ha sido un trabajo mucho, arduo y bueno, modificando modos de funcionamiento que no compartíamos y que sí compartimos los actuales. Daremos nuestro apoyo porque nos sentimos partícipes del relato construido colectivamente. Las comisiones obreras que defendemos desde la Federación d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià y que también defiende la FECO son las de la integración y el diálogo, el debate también, la diversidad en la opinión y en las propuestas sindicales, pero siempre desde el respeto a las normas de la organización sindical más importante en nuestro Estado. Una organización con una larga trayectoria de democracia que no deberíamos poner en duda. La fuerza de nuestra organización está fundamentada precisamente en el respeto y cumplimiento de lo que aprobamos de forma colectiva. Por contra, en nuestro último congreso del País Valencià hemos visto oposición a este relato y se ha elaborado un constructo de hechos alternativos. Esa posverdad tan de moda, tan de la era PAN. Se ha puesto en duda el proceso congresual y las normas de las que democráticamente nos hemos dotado cuando no se han obtenido el resultado que se deseaba. El respeto a esas normas y cumplirlas con rigor ha sido motivo de denuncia, así como el cuestionamiento de toda la forma de cómo se organizan las comisiones obreras en los procesos congresuales. Nuestra iniciativa, la de FECO-PB, fue elaborar un proceso para incentivar la participación de la afiliación en este debate congresual y también para que sirviera como herramienta de acción sindical en nuestro sector. La tarea de la oposición ha sido cuestionar y denunciar esta primera iniciativa ya desde el inicio, arguyendo malversación de fondos sindicales. Durante el tiempo de celebración de las asambleas congresuales de diferentes niveles, nuestro trabajo ha sido publicitar el Congreso, animar a la participación, siempre desde el respeto y en positivo. La obsesión de la oposición ha sido un intento reiterado de descrédito. Y así se ha publicado en diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en prensa, insultos, acusaciones y atentados contra el honor de quienes teníamos la responsabilidad en la FECO-PB de llevar adelante con rigor el proceso congresual. Es una técnica que la derecha ha utilizado para intentar cargarse el funcionariado. Descrédito, mensajes contra la capacidad, contra la integridad y el funcionamiento de un equipo que se quiere eliminar. Hemos abordado una cascada de impugnaciones inspiradas por la actitud querulante de la oposición. Los resultados adversos han sido recurridos hasta 3 veces a las instancias internas con el fin de querer demostrar que el proceso
no era limpio. Ahora, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, la FECO y la FECO-PB, junto con 10 de los integrantes de la anterior ejecutiva de la FECO-PB, nos sentaremos en el banquillo de los acusados en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el 14 de junio. Igual nos hemos de volver a ver a consecuencia de una sentencia desfavorable a las comisiones obreras y tendríamos que repetir este congreso. ¿Qué concluye? Está bien, es bonito vernos, pero igual esta vez no sería una buena noticia. Así pues, hemos construido sindicalismo de clase en educación en ambientes adversos, mayoría de sindicatos corporativos, crisis financiera y ataque a los derechos de la ciudadanía y ataques de la reacción involucionista interna. Y con todo, hemos avanzado y estamos construyendo. Hemos apostado por un sindicato feminizado y en lucha contra el patriarcado, también en lo interno. En cambio, discursos reaccionarios internos definen quiénes y quién son mujeres de verdad. Parece que las que no somos ni madres ni heterosexuales lo somos. Pero seguiremos en la lucha, porque nos creemos este proyecto. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Visquen las comisiones obreras.